Radio Católica Amambay. La fe es como el viento que sopla, que no se ve, pero se siente. Es como esa luz que nos indica que no estamos solos, que Dios está ahí, siempre a nuestro lado, y es el presagio de un nuevo amanecer que se acerca a nuestra vida. Hay una mano que ayudó a Moisés y el mar lo dividió en dos. Seguidamente, Radio Católica Amambay FM presenta el programa sabatino Mensaje de Fe, con la conducción de Miguel Araujo. Me mueve la mano de Dios. Esta enfermedad tiene mucha fuerza y la soledad ya tocó mi puerta. Siento que estoy solo, que todos se han ido. Ya no puedo más con esta tormenta. Pero estoy confiado porque tengo fe. Fe que me acompaña, con la que venceré. La fe de María, la fe de Abraham, la que me levanta y me hace gritar y cantar que tú eres más fuerte que mi enfermedad, mucho más fuerte. Y aunque no hayan salidas, y aunque me duela la vida, tú eres más fuerte, que tú eres más fuerte que mi enfermedad, mucho más fuerte. En las tempestades y en mi soledad, tú eres más fuerte. Pero estoy confiado porque tengo fe. Fe que me acompaña, con la que venceré. La fe que me ayuda para conquistar, para mil barreras poder derribar y cantar que tú eres más fuerte que mi enfermedad, mucho más fuerte. Y aunque no hayan salidas, y aunque me duela la vida, tú eres más fuerte. Y es que tú eres más fuerte que cualquier problema, mucho más fuerte. En las tempestades y en mi soledad, tú eres más fuerte. Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos en Cristo Jesús. Esto es más una edición de Mensaje de Fe. Les saluda el psicólogo Miguel Araujo y hoy tenemos el honor de tener la visita a nuestro invitado, el padre Ronaldo Ocampos. Muy buenos días, padre. Gracias por estar presente. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien. Gracias por la invitación. Buen día a toda la amable audiencia. Así es que estamos con todos ustedes para compartir un poco acá con el hermano y colega también de estas programaciones católicas. Qué gusto, un gusto tenerte aquí, padre. Como veníamos anunciando, el tema a tratar es la reconciliación
porque vendría a ser, digamos, el antídoto o lo opuesto a lo que muchas veces se suele tener en estas épocas de fiestas de fin de año, de Navidad, tiempo de reuniones familiares, y muchas veces hay conflictos sin resolver, problemas sin resolver, y lo que tendría que haber sido un buen compartir a veces se convierte en conflictos, ¿verdad? Entonces, la idea es hablar un poco sobre esas cuestiones de la reconciliación, un poco desde la psicología, y obviamente que por eso tenemos acá a nuestro sacerdote para hablar de la espiritualidad, para vivir correctamente la Navidad. Esa es un poco la idea, padre. Exactamente. El tema de la reconciliación es un tema que urge a llevar, porque sabemos que hay muchas heridas, muchos conflictos en la vida familiar, y muchas veces no son tratados, no son acompañados como debería ser. Entonces, a raíz de eso, esa falta de comunicación, esa falta de perdón, muchas veces lleva a conflictos que de repente se agravan y terminan en situaciones dramáticas, ¿verdad? Como violencias, agresiones verbales, físicas, y hasta inclusive de repente muertes, ¿verdad? Y con el exceso de estos tiempos también, ¿verdad? Tanto en la bebida y todo lo que es el barullo, el ruido. Entonces eso realmente enerva más a la gente. Claro, claro que sí. Bueno, para iniciar bien nuestra programación, les invito a la audiencia a que se dispongan en actitud de oración para hacer una oración inicial. Nada más hicimos una pequeña introducción para que empiece a captar la audiencia de qué vamos a estar hablando. Iniciamos esta programación en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, nos ponemos en tu presencia esta mañana para pedir que ilumines nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos compartir y el mensaje pueda llegar a cada uno de los oyentes, y para que todos podamos vivir una Navidad en paz, en familia, en armonía, así como el Señor Jesucristo lo desea. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Sagrada Familia de Nazaret, ruega por nosotros. Vamos a una breve pausa musical y ya volvemos con nuestros temas. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. Sube a la altura, contempla el gozo de Dios
que te envía. Que tu pueblo gime, que te espera. Estamos de vuelta con mensaje de fe ya para entrar a conversar sobre nuestro tema de la reconciliación. Estaba hablando yo con el padre en estos días y explicando un poco el abordaje psicológico que yo tengo, que traje, ¿verdad?, de mi formación con la Red Internacional de Psicólogos Católicos, que se llama la psicoterapia de la reconciliación de la historia personal, en donde primeramente al ser humano se considera en su dimensión, en sus tres dimensiones, era el cuerpo, la mente y el espíritu, de una manera integral. Y esta metodología, este tratamiento psicoterapéutico contempla, digamos, las cuestiones espirituales y los sacramentos, porque es la única manera de estar totalmente reconciliados. Para que tengan en cuenta, el ser humano básicamente tiene tres rupturas desde la antropología cristiana católica: la ruptura con Dios, que viene del pecado original, ¿verdad?, allá de Adán y Eva, pero después cada uno personalmente también tiene sus propias rupturas con Dios. Y la segunda ruptura es la ruptura con el prójimo, y la tercera ruptura es la ruptura consigo mismo, ¿verdad? Entonces, si el ser humano consigue reconciliarse en esas tres dimensiones, ahí realmente uno tiene una vida plena. Y yo en mi práctica clínica me he dado cuenta que hay muchas patologías causadas por esa falta de reconciliación, y en un momento que la persona se va, se reconcilia con el prójimo y también busca los sacramentos, y para reconciliarse también con Dios, ahí inmediatamente la persona sana de todos esos malestares, ¿verdad? Y hay veces que no son, digamos, aparentemente enfermedades tan graves, pero el quedarse todo el tiempo nervioso, enojado, que siempre se ve todo lo negativo. Entonces eso impide tener una vida personal buena, y también cristianamente, ¿verdad?, que tenemos que llevar siempre la paz, la armonía, la bondad. Entonces por eso el Padre Ronaldo está aquí, porque justamente vamos a hablar sobre el tema de la reconciliación, y que nuestra fe tiene todo que ver con la reconciliación, con el sacramento de la reconciliación. ¿No es así, Padre? Asimismo, realmente el ser humano necesita esa reconciliación, porque por su condición de fragilidad, por su condición de imperfección, digamos, ocasiona que haya pecados, y los pecados son rupturas, ¿verdad? El pecado es una ruptura en nuestra relación con Dios, y por supuesto que esa ruptura tiene consecuencias en la vida espiritual, y consecuencias también en nuestra vida personal y en nuestra relación con los demás, ¿verdad? Entonces, por esa condición pecadora es donde el Señor también nos dio este sacramento para que nosotros podamos liberarnos de ese obstáculo que impide la reconciliación. Entonces, según estuve mirando el origen etimológico de esta palabra conciliar, ¿verdad? Conciliar es unir, ¿verdad? Concilio es reunión, es asamblea. Entonces, la reconciliación es volver a unir. Reconciliar es volver a unir. Entonces, el pecado, ¿qué es lo que hace? Divide, ¿verdad? Rompe esa armonía, y de ahí que el ser humano
necesita de ese proceso también del perdón y también de la reconciliación. Son dos cosas distintas, ¿verdad? Y es un proceso, porque no es que vos decís, bueno, voy a perdonarle a fulano y ya le perdonás. No, es un proceso, es todo un proceso que se va dando hasta llegar al perdón y hasta llegar también a la reconciliación, ¿verdad? La Iglesia nos pone justamente, Jesucristo mismo instituyó este sacramento que nosotros conocemos como la confesión, la reconciliación, sacramento de la penitencia, sacramento del perdón también se le conoce. Y este sacramento es justamente una manifestación de la autoridad que Jesucristo mismo dejó a los apóstoles para atar y desatar, la autoridad para perdonar, ¿verdad? Para perdonar y condenar también, ¿verdad? Es decir, la Iglesia tiene la autoridad y ha recibido de parte de Jesucristo esa autoridad para poder ejercer este ministerio del perdón, de la reconciliación a través del sacramento del orden sagrado, ¿verdad? Porque a través del sacramento del orden sagrado es que se recibe esta autoridad para administrar este sacramento de la reconciliación. Entonces, es cierto, ¿verdad? Mucha gente se sana, se libera, vuelve a la conciliación, a la unión con Dios, con su semejante, consigo mismo, después de un sacramento de la reconciliación, ¿verdad? Así mismo es, Padre, y como te dije, se puede notar correctamente y es muy interesante cuando uno consigue unir, digamos, la psicología y obviamente la espiritualidad y los sacramentos, que son los más elevados, pero anteriormente hace falta una toma de conciencia, ¿verdad? Entonces yo trabajo mucho sobre eso en terapia, para que la gente caiga en conciencia, porque es ahí realmente donde uno se da cuenta en qué punto falta reconciliar. Las propias, digamos, los propios pecados mismos muchas veces uno se olvida. Entonces, a través de un ejercicio, uno recuerda, y a la medida que uno se va, digamos, a acercarse, a confesarse y también pedir perdón, digamos, al prójimo, a quien ha ofendido o con quien haya tenido algún problema, inmediatamente se sanan muchas patologías, ¿verdad? Entonces ahí entra realmente un poco el proceso mental y luego se lleva junto al sacerdote, y cuando se encuentra un punto así, parece que está oculto. En la renovación carismática ocurre mucho eso, a veces se le llama de sanación interior, de repente se recuerda un proceso doloroso que ha ocurrido en la infancia y que simplemente se ha olvidado, ¿verdad? Porque tenemos mecanismos de defensas mentales que esconden de nosotros muchas veces, porque son situaciones muy dolorosas, pero al recordarse y uno enfrentar eso y pedir perdón o acercarse a confesarse, ahí realmente ocurre. Pero es cierto lo que decís, Padre, que es un proceso, ¿verdad? Es un proceso, no es de un día para otro, pero lo importante es comenzar en ese camino y de a poco ir reconciliándose. Hay personas que llevan 2 años, 3 años hasta hacer una verdadera reconciliación de todo su pasado. Para las personas que quieran hacer sus preguntas, enviar sus mensajes, les voy a dejar ya mi número en el cual pueden escribir, que es el 0971 52 8506, 0971 52 8506, que es mi número personal. Ahí pueden enviar sus preguntas y sus sugerencias. Y lo que he podido notar también, Padre, es que a veces hay digamos, no queda tan claro de que estar bien con Dios y estar bien con el prójimo, para decir en palabras simples, ¿verdad? Que está totalmente ligado. Aquí justamente tengo seleccionado un pasaje bíblico, porque he visto también un malestar de personas a veces que se va mucho en la misa de sanación y liberación, en todo tipo de misa, y parece que no se me abre el corazón ahí en el sacramento, te dice, y después hacemos la reflexión y encontramos que
hacía falta reconciliarse con alguien que está allá afuera también, ¿verdad? No solamente con Dios, ¿verdad? Y tengo un pasaje bíblico acá que les voy a leer para ilustrar un poco de cómo va relacionado esa reconciliación con Dios, pero también con el prójimo. Está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos 23 y 24. Dice así: por eso, si tú estás para presentar tu ofrenda en el altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí mismo tu ofrenda ante el altar y vete antes a hacer las paces con tu hermano. Después vuelve a presentar tu ofrenda. O sea que nos pide ahí un equilibrio, Padre, de no solamente querer, digamos, estar bien con Dios de una forma, pero cuando uno rompe con el prójimo, con el hermano, automáticamente hay también una ruptura ahí con Dios. Sí, exactamente. Pienso que esa relación con Dios no significa que tengamos que ser indiferentes a nuestros hermanos, ¿verdad? Y de hecho que se da eso, ¿verdad? De repente personas que tienen una práctica religiosa bastante fuerte, lleva jope tu paope, o jope misajape, ñemboela santísimo, pero tiene en su corazón resentimientos, no puede dejar de ser esa persona tóxica, o de repente no puede encarar o reconciliarse con esa persona que es tóxica, ¿verdad? Así hoy en día la gente habla, ¿verdad? Y de repente la necesidad de que las dos cosas estén unidas, eso es muy necesaria ya eso, porque por un lado necesitamos manifestar nuestra relación con Dios, pero también necesitamos manifestar nuestra fraternidad, ¿verdad? El último documento del Papa Francisco, Fratelli Tutti, justamente habla también de esta dimensión de la fraternidad, que es lo que Dios pide a la humanidad, ¿verdad? Pide a través de la Iglesia a toda la humanidad que haya esa unidad, que los pueblos buscan paz. Sí, todos los pueblos buscamos paz, todos los países buscan paz, ¿verdad? Pero mientras no reconocemos al otro como un hermano, es difícil que haya paz, ¿verdad? Cuando el otro es un extraño, cuando el otro es un desconocido, cuando el otro no es tratado como persona, es difícil que haya paz. Y pienso que ese es el gran desafío que nosotros tenemos también en estos tiempos, ¿verdad? Y sobre todo las redes sociales. Las redes sociales son medios en donde también se acentúa más esa dureza con el otro, ¿verdad? Impresionante es cómo la gente se maltrata a través de las redes sociales, ¿verdad? Yo suelo leer a veces los comentarios y sí, ¿verdad? Porque no estás reconociendo al otro como tu hermano, ¿verdad? Sino lo estás tratando como un extraño, como un desconocido. Y entonces, al no haber esa conciencia de que es un hermano, entonces descargas toda tu ira en contra de esa persona, ¿verdad? Entonces, y eso es muy interesante. De eso también quisiera hablarles, por qué es importante la reconciliación, ¿verdad? Porque lo que suele suceder muchas veces es que la víctima, cuando no sana su corazón, se convierte en victimario, ¿verdad? Es decir, cuando vos fuiste ofendido, fuiste abusado,
fuiste maltratado y bueno, cuando no entras en ese proceso de la sanación interior, no entras en ese proceso del perdón y lo más lógico sería que vos te conviertas también en victimario, es decir, vos empezás a descargar tu enojo, tu rabia en alguien, ¿verdad? Eso sucede mucho, ¿verdad? Y justamente hay un libro muy interesante que habla de esto, reconciliación con el pasado, reconciliarse con el pasado, un camino desde la lucha por la libertad hacia la sanación, ¿verdad? Es un sacerdote protestante muy famoso en Sudáfrica que luchó justamente en contra del racismo, ¿verdad? En Sudáfrica. Recordemos que Sudáfrica era una colonia inglesa, ¿verdad? Y la colonización inglesa, por supuesto, en ese tiempo en donde el negro, la persona de color, no era considerada, no tenía todos los derechos, ¿verdad? Y entonces mucha gente sufrió a consecuencia de eso, ¿verdad? Y entonces este sacerdote también luchó contra eso y él sufrió un atentado, ¿verdad? Recibió una carta en su oficina y era una carta bomba, ¿verdad? Y explotó por la cara, perdió las 2 manos, perdió un ojo. Y entonces, ¿hasta qué punto puede llegar el odio, ¿verdad? El odio, digamos, de un sector o de un grupo humano a tal punto de atentar contra la vida del otro, ¿verdad? En este caso de este sacerdote, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que hace este sacerdote? Después, él se dio cuenta, después de este intento de asesinato, él empieza a sanarse de esa situación, ¿verdad? A perdonar al otro, a reconciliarse con esa situación y a ayudar a otros también a reconciliarse con su realidad, con su historia. Y el camino es eso, ¿verdad? La reconciliación. Porque bien que él podría haber tomado el camino del odio, de la venganza, ¿verdad? Pero él no tomó ese camino porque vio que el único camino para que haya paz entre 2 pueblos que estaban enfrentados, 2 grupos, los afroamericanos y los ingleses, la colonia inglesa, era justamente el camino de la reconciliación, ¿verdad? Y ahí entonces Nelson Mandela, presidente de Sudáfrica, quien luchó por la paz, ¿verdad? Mahatma Gandhi también optó por el camino de la paz para poder establecer la unidad de su país, para poder luchar por la paz, ¿verdad? El mismo Jesús, bien que él podría haber tomado el camino de ser victimario, es decir, aquel que me ofendió, aquel que me destruyó la vida, aquel que fue una persona que ocasionó tanto sufrimiento. Bueno, Jesús hubiera, desde esta lógica humana, hubiera tomado esa lógica, bueno, yo también voy a vengarme de lo que me hicieron. Pero Jesús tomó el otro camino, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese proceso es muy interesante porque es la única manera también de sanar las heridas, de reconciliarse con el pasado, de reconciliarse con las personas y también con Dios, ¿verdad? Con Dios. Qué interesante, qué profundo, Padre, y totalmente. Entonces, nosotros los católicos tenemos que tener en cuenta esa dinámica siempre, ¿verdad? No podemos nosotros estar en odio, en discordia con nuestros hermanos y querer presentarse, digamos, dignamente en el altar delante de Dios, ¿verdad? Siempre va a haber una incomodidad de que no estamos plenos, de que falta
algo, ¿verdad? O sea que es bien claro y bien explícito Jesucristo mismo en esta cita, ¿verdad? Que más una vez les voy a leer porque es la clave también en esta Navidad para pasar bien en familia. Pensar que, como dijo el padre Ronaldo, que esa persona que está ahí es mi hermano, ¿verdad? Es mi hermano en Cristo. Entonces tiene que ser una mirada compasiva, una mirada amorosa, una mirada de comprensión. Entonces me gustaría que guarden en sus mentes y en sus corazones esta cita bíblica. Mateo capítulo 5 versículos 23. Por eso, si tú estás para presentar tu ofrenda en el altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí mismo tu ofrenda ante el altar y vete antes a hacer las paces con tu hermano. Después vuelve a presentar tu ofrenda. PBG y Peitema. Entonces, y otro punto muy, muy interesante y muy actual que vemos en la sociedad, esa cuestión de que dijiste, padre, que la persona que no deja de ser víctima al final se convierte en victimario, ¿verdad? Y eso es la raíz de tantos malestares y de tantos conflictos y de tantas violencias que hay en la sociedad y en la familia. Yo veo en la familia, por ejemplo, personas que tienen, digamos, que fueron víctimas allá en el pasado, ya sea en su adolescencia, en su infancia. Para poner un ejemplo bien en claro, una mujer, hoy en día puede ser una madre ya, pero en su juventud sufrió maltrato de parte de su padre, o ocurrió alguna violencia, y es algo así que nunca fue sanado. Después esa persona crece, empieza a tener sus primeras relaciones, se casa, empieza a tener sus familiares, pero nunca fue sanado. Y en psicología se conoce eso como un desplazamiento, una proyección, y empieza a proyectar por el marido o por los hijos esa rabia que tuvo por su padre y empieza a tener un ambiente muy conflictivo. Y esto ya he visto en terapia de que el problema no era el hijo, el problema no era el marido, pero era el papá de allá cuando tenía 15, 16 años que le golpeaba o que le violentó. Y cuando ocurre esa reconciliación, automáticamente queda bien con sus hijos, queda bien con el marido. Así se conecta realmente y uno empieza a maltratar a los demás muchas veces ya por culpa de otros, ¿verdad? Un término que se usa en psicología es que la persona que no sana va a sangrar sobre otra persona que no tiene nada que ver, ¿verdad? Otra persona fue el que me hirió y yo empiezo a sangrar sobre todo el mundo, ¿verdad? Empiezo a querer vengar. Hay algo que me quema adentro y que yo tengo que hacer eso. O una persona, por ejemplo, que sufrió una decepción amorosa, para poner un ejemplo bien, bien claro, así que es muy común que pase y que hay, la literatura en psicología trae muchísimo de esos casos, pero que ya he visto también en mi práctica clínica. Una persona que, digamos, su pareja le traicionó, le fue infiel, luego esa persona se separa y empieza a serle infiel a la mayor cantidad de personas posibles porque en su interior inconscientemente es como que se está vengando de esa esposa que le había traicionado. Entonces, esa falta de reconciliación trae ese tipo de malestares y genera un montón de conflictos en la sociedad realmente. Y como dijo bien el padre, el camino es la reconciliación, es la única forma de sanar completamente. Y prácticamente todos los grandes líderes espirituales siempre apelan a la reconciliación y al perdón, ¿verdad? De otro modo, decía, por ejemplo, Buda del budismo, de que no perdonar es como tener un carbón caliente en tu mano y querer que la otra persona se lastime. O sea, de llegar de la caída y no beban de coina, yo con la otra persona y no se acuerda más, porque eso es una cosa que tenemos también los seres humanos, que la cosa mala que hacemos no nos acordamos. Desde por sí en día es más esa la imagen de sufrir y no beber. Entonces hay que realmente hacer ese examen de conciencia. Y yo particularmente, ¿verdad? Porque en psicología cuando alguien va a practicar, va a ser parte de una metodología, primero se somete, ¿verdad? Esta metodología en la cual yo trabajo se llama la psicoterapia de la reconciliación de la historia personal, donde hay un cuestionario que desde el vientre materno vos te vas completando y vas analizando si nos falta una reconciliación y paso por paso te vas reconciliando. Es impresionante cómo uno se va liberando y se va alivianando realmente y encuentra que cuando se recuerda sobre un punto empieza a llorar, a temblar todo muchas veces. Es porque falta la reconciliación realmente ahí, ¿verdad? Entonces uno se va liberando de esas cadenas. Esto, digamos, a través de un esfuerzo mental natural, pero a veces ocurre, como les dije, de una forma sobrenatural. A veces la gente se va en una oración
y profunda, cierra los ojos y de repente aparece en su mente esa escena, ¿verdad? De ese momento fuerte que ha ocurrido y empieza a llorar y empieza muchas veces a ir a pedir perdón y encuentra que muchísimos malestares que tenían en su vida presente se sana, porque ahí estaba realmente anclado ese malestar, esa falta de reconciliación al final, Padre. Sí, realmente la memoria, la memoria nos recuerda justamente, ¿verdad?, de esos hechos dolorosos. No nos olvidamos, ¿verdad?, del pasado. Y es importante el perdón como una decisión que tenemos que tomar también, ¿verdad? El perdón, evidentemente que es una decisión. A veces la gente dice, pero el perdón es una decisión, ¿verdad? Es una decisión. Tenemos que pedir la ayuda del Señor, tenemos que también recordarnos de que el mismo Cristo nos manda y nos dice, ¿verdad?, sean misericordiosos como el Padre es misericordioso, ¿verdad? Estamos llamados a eso, ¿verdad? Si Jesús perdonó, bueno, también nosotros estamos llamados al perdón. Y el perdón es un proceso, ¿verdad? Es un proceso. Pienso que es importante tomar conciencia primeramente, de que ¿por qué debo perdonar a aquellas personas que me hicieron daño, ¿verdad? Porque esas personas también son frutos de sus historias, de sus familias, de una educación, y por eso se recomienda, ¿verdad?, cuando no podés perdonarle a una persona, bueno, trata de adentrarse en la vida de esa persona, ¿verdad?, en su historia de niñez, de adolescencia, de juventud. ¿Cómo fue esa persona, ¿verdad?, en qué ambiente creció, ¿verdad? Y ahí uno puede comprender muchas cosas, ¿verdad? Ese papá que también cuando era niño fue maltratado, ese papá que hoy es alcohólico, violento, cuando era niño no recibió una buena educación, no creció con su papá, no creció con su mamá. Y bueno, desde ahí uno puede ir comprendiendo por qué esa persona actúa de esa manera. Y eso es demasiado importante, comprender la historia del otro, ¿verdad? Adentrarse en la vida del otro de manera a situar a esa persona, ¿verdad? Y por otro lado también el perdón es un proceso terapéutico, ¿verdad? Eso todos dicen, ¿verdad? El perdón me hace bien, ¿verdad? Me libera de esa carga que llevo adentro, ¿verdad? Entonces cuando yo perdono realmente quito ese fardo pesado que llevo sobre mí, ¿verdad? Entonces es importante tomar conciencia también de eso, ¿verdad? Y la reconciliación es un paso que también implica, muchas veces es posible la reconciliación y otras veces no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el perdón es importante porque hay un mandato del mismo Cristo y hay una necesidad humana también, ¿verdad? Ahora, la reconciliación muchas veces es un proceso mucho más difícil, ¿verdad? Porque están los sentimientos también, ¿verdad? Una persona que fue terriblemente maltratada por su marido, por su pareja, y esa persona está traumada, ¿verdad? Y por supuesto, capaz le perdone, pero ya no hay confianza en esa persona, ¿verdad? O cuando esa persona le fue infiel tantas veces y bueno, perdió credibilidad de esa persona, entonces quizás la reconciliación va a ser muy difícil, ¿verdad? Pero es posible, claro, pero es mucho más complicado y es un proceso más largo, ¿verdad? Así mismo es, Padre. La reconciliación con el prójimo principalmente, ¿verdad? Con Dios sabemos que podemos, digamos, reconciliarnos, que siempre va a estar esperando, pero con el prójimo sabemos que es otro ser humano y muchas veces hasta inclusive hay todavía violencia y no es conveniente todavía acercarse tanto a esa persona. Entonces
hay que ver cada caso en ese sentido y no querer también muchas veces forzar a los demás de que vos tenés que reconciliarte, porque muchas veces hay realmente violencias físicas ya y uno puede perdonar de corazón, pero no digamos dar lugar a que ocurran cosas muy malas de repente, ¿verdad? Entonces, hay personas que de repente se reconcilian también, pero no en su totalidad, ¿verdad? Después de una separación, tienen una convivencia sana, pero sabe que el convivir en el día a día todo el tiempo por ciertas cuestiones ahí no sería posible, ¿verdad? Pero por eso hay que buscar la orientación, por eso un buen católico tiene que tener un director espiritual, porque ahí el sacerdote, el líder espiritual te va a ir dando las formas de cómo uno tiene que ir actuando, acudir al psicólogo, obviamente. Entonces, ese tipo de cosas, el católico tiene que nutrirse de esas cuestiones. Y nos llega una pregunta muy, muy interesante, padre, y aprovecho, me preguntan a mí, pero ya que está acá el sacerdote, dice así: muy buenos días, profesor. La misa, en el momento de darse la paz, no debe ser una situación que uno está bien con el hermano, no es una representación de eso, me preguntan. En el momento de dar la paz en la misa, ¿tiene relación con estar bien con el prójimo o es otro simbolismo, padre? Sí, de hecho que en la misa nosotros también tenemos un espacio en donde se llama el acto penitencial, ¿verdad? Es un rito en donde también la Santa Misa de alguna manera nos ayuda en la reconciliación con nuestro hermano, ¿verdad? Con la iglesia, con el Señor. Y cuando estamos en la misa y vamos preparándonos, ¿verdad?, a través del acto penitencial, reconociéndonos pecadores, reconociéndonos necesitados del perdón, y luego escuchamos la palabra, nos alimentamos de la palabra de Dios, esa palabra que ilumina, esa palabra que nos ayuda a crecer en la fe, a renovarnos en la fe, y por supuesto después pasamos al momento de compartir la Eucaristía, ¿verdad? Y para estar en comunión con Cristo, también sacramentalmente necesito estar en comunión con el hermano. Y de ahí que es importante el Padre Nuestro, ¿verdad? La oración del Padre Nuestro y seguido del rito de la paz, ¿verdad? Del rito de la paz. Entonces, ese ritual de la paz, recordando justamente lo que Jesús ha hecho con sus apóstoles, ¿verdad?, que trae la paz. Y la paz viene a ser no solamente, como se suele decir, ausencia de guerras. La paz viene a ser como una armonía total en todas las dimensiones de la vida humana y también en nuestra relación con los demás. Entonces, evidentemente que no es una representación, ¿verdad? No es un teatro lo que hacemos, ¿verdad? Sino que transmitimos justamente ese espíritu de Jesús, ¿verdad? El espíritu de ese rito es justamente que nosotros podamos ser instrumentos de la paz del Señor y que podamos también construir la paz, porque eso es un trabajo difícil, ¿verdad? Es un trabajo artesanal muy delicado el construir la paz. Y claro, necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios, necesitamos alimentarnos del sacramento de la Eucaristía también para que yo pueda ser persona de paz, ¿verdad? Entonces, que yo pueda ser fermento de paz en mi ambiente. Y bueno, ese rito de la paz, capaz que de repente haya personas que tengan conflictos y estén en la misa y bueno, es necesario la paz, sí, es necesario, pero capaz no se dé todavía el momento de que haya esa paz entre las personas. Pero el hecho de que vos estés haciendo ese rito de la paz no significa que sea un teatro, al contrario, bueno, es un deseo de paz. Hay un deseo de paz, ¿verdad? Pero que va a tardar todavía para que haya paz, ¿verdad?
Claro, claro, pero es como que ya estás diciendo, es como que diste un paso inicial, ¿verdad? Estás teniendo una intención de estar en paz. Entonces, eso es un poco la respuesta. Quien nos hizo la pregunta es nuestra amiga, la doctora Juanita. Esa era su pregunta, entonces sí. ya está respondido. Es interesante, otra pregunta también que me hicieron, ¿verdad, padre? Desde la página del Convivio Damasco. ¿Cómo hacer para superar la ausencia de un ser querido en esta Nochebuena, ¿verdad? Que suele ser muy nostálgico muchas veces o muy triste cuando no hay un ser querido que estuvo siempre, ¿verdad? Y en este año va a estar ausente, ¿verdad? Entonces, ¿qué le podríamos decir a esas personas, padre? Sí. Yo creo que es importante la vida de familia en este tiempo. Se apela mucho a esa imagen, ¿verdad?, de la familia reunida, de la familia que está feliz, de la familia. Pero eso para la publicidad, para el marketing, es muy importante, ¿verdad? Pero en la realidad no es así, ¿verdad? La realidad es que hay muchas familias que están divididas, muchas familias que están dolidas por la ausencia de un ser querido. Y lo mejor para mí es contemplar este misterio, ¿verdad?, en oración, para que uno no quede solamente con ese vacío familiar, con ese vacío de ese ser querido. Necesitamos adentrarnos en ese misterio que celebramos. En el pesebre, sobre todo, es importante que podamos contemplar a través del pesebre ese misterio de este Dios que también viene a visitarnos. No estamos solos, ¿verdad? Dios está con nosotros, el Emmanuel. Ese es la gran noticia también, que en la noche buena, en la noche de Navidad, se anuncia, ¿verdad?, que Dios ha nacido, y eso trae paz, esperanza, ¿verdad?, trae consuelo. De hecho que el primer anuncio que se le hace justamente a los pastores es que ha nacido un rey, ¿verdad?, ha nacido el Salvador, y ellos se van. Y los pastores, ¿quiénes son? Son personas humildes, pobres, personas excluidas, personas que sufren mucho. Por lo menos en Lucas, esa es la imagen que da Lucas cuando describe a los pastores, ¿verdad? Son personas que están en las periferias existenciales de la vida, de la sociedad, ¿verdad? Son personas sufridas, ¿verdad? Y a ellos se les anuncia, ¿verdad? A ellos se les anuncia que ha nacido el Salvador. Es decir, Dios no nos abandona. Y pienso que muchas personas, muchas familias que van a pasar por esa situación tienen que saber, Dios ha nacido, ¿verdad? No estoy solo en esto. Por más difícil que sea mi vida, por más difícil que sean mis problemas, mis dificultades, no estoy solo. Dios ha nacido, ¿verdad? Dios se ha encarnado en la humanidad para darme justamente la alegría, la paz, la esperanza, la fortaleza para luchar contra esos desafíos que tengo. Qué lindo, qué lindo. Así mismo es, padre. Y yo, por experiencia propia también, yo perdí a mi mamá hace unos 3 años aproximadamente. Y la primera Navidad me di cuenta que iba a ser muy difícil y puse en práctica, ¿verdad? Puse en práctica el centrarse en el nacimiento del niño Jesús, en centrarse en Dios. Es una de las cosas que yo recomiendo, que si en la agenda del católico de Nochebuena está el hacer clericó, el hacer asado, y si no está ahí la misa de Nochebuena, la misa del gallo, entonces va a faltar ahí algo, y es evidentemente que uno va a sentir ese vacío, ¿verdad? Entonces yo les recomiendo que tengan su agenda, tienen que irse y tener en mente ese nacimiento del niño Jesús, ¿verdad? Y eso es un antídoto también para evitar muchos conflictos y muchas peleas, digamos,
familiares, porque fácilmente nos desviamos y a veces va a haber imprevisto, va a haber la tía que se había encargado de traer el clericó y no va a traer el clericó, había sido la persona que iba a traer carne de chancho y otro carne de cordero, no va a traer de repente, y uno no puede pelearse por eso, porque inmediatamente uno ya está saliendo ya del espíritu de lo que se está celebrando en ese momento, ¿verdad? Que justamente es la paz, ¿verdad? Entonces, al no sacar de la mente, el otro día estaba hablando de las imágenes y de la importancia de las imágenes para la psique humana, ¿verdad? Por eso la Iglesia Católica siempre utiliza imágenes. Entonces, es bueno que se tenga a vista ahí la imagen del niño Jesús y del pesebre, y en cualquier momento cuando uno quiere desviarse, uno tiene que mirar y volver nuevamente a esa sencillez, ¿verdad? Eso te va a quitar de todas esas dispersiones, todos esos enojos, y centrarse ahí mismo, ¿verdad? Y un punto para recalcar lo que dijo el padre, de las personas de repente desagradables o de que nos hacen daño, es importante ver y mirar la historia personal de cada persona, ¿verdad? Y hacerse la pregunta, ¿qué situación tan difícil habrá pasado esta persona para ser de esa manera agresiva, para ser de esa manera triste, para ser de esa manera desagradable? Algún malestar tiene en su interior y en su pasado. Entonces ahí uno ya cambia directamente la mirada hacia una mirada compasiva, y ahí ya no te afecta más, ¿verdad? Ya no te afecta más porque vos estás viendo que esa persona necesita de comprensión, necesita de reconciliación, y no es un enemigo, ¿verdad? No es un enemigo contra el cual vos tenés que pelearte en ese sentido, porque nadie estando bien plenamente se va a ir a querer pelear con los demás, sino que son las cosas del pasado, las cosas del interior. Esto ha sido un antídoto para muchas parejas, para muchas familias que hacen terapia conmigo, y el conocer la historia personal de cada persona. Entonces cuando vos conoces y profundizas, ya entendés por qué se está comportando de esa manera esa persona, y no es que él simplemente dice, mira, voy a irme ahora a arruinar la fiesta de los demás. La persona que vieron de repente la película O Grinch o El Grinch, que se ve mucho en esta época, les recomiendo que vean, porque muestra el Grinch que supuestamente odia la Navidad, que no le gusta y que quiere arruinar las fiestas, y después al final de la película muestra su historia, y a veces todas sus navidades eran de abandono y toda su infancia era de humillación, de discriminación. Entonces evidentemente por ese ambiente mismo él odiaba la Navidad, pero no el sentido verdadero, sino que de cómo las personas conviven en la Navidad, el consumismo, todas esas cosas le hizo mucho daño en el pasado, y no es alguien simplemente que se fue a odiarle a todo el mundo y que quiere hacerle daño a todos, ¿verdad? Entonces esa es la invitación también de mi parte, que tener en mente siempre esa imagen del nacimiento del niño Jesús, esa sencillez, y que aún así esa tranquilidad y esa paz que reinaba. Y salió todo fuera de control ahí para la Virgen María y para San José, salió todo fuera de control ahí, pero aún así estaban en paz y en armonía, Padre. ¿Algún mensaje final también para ir concluyendo nuestra programación, Padre? Enseguida viene Convivio Damasco. Ya. Y bueno, pedirle a la gente que realmente en este tiempo de Navidad puedan contemplar este gran misterio del nacimiento del Hijo Dios, del Hijo de Dios, manifestar que Él viene para sanar también nuestras relaciones. Y dejémonos sanar, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Abrir nuestro corazón para que este Dios de la paz pueda ayudarnos en nuestro proceso también de perdón y de reconciliación. Y que en esta Navidad aprovechen las personas para estar juntos, ¿verdad? Si esa persona vino de lejos a visitar a su familia, aprovechen, ¿verdad? Es tu hermano, ¿verdad? Recordá eso, ¿verdad? Recordá, es tu hermano, ¿verdad? Por más conflictos que tengas con alguien, por más problemas que tenga con alguien, es tu hermano. Y eso es importante, ¿verdad? Esa dimensión tenemos que desarrollar mucho, trabajar mucho, que todos somos al final parte de una misma familia, ¿verdad? La fraternidad universal, ¿verdad? Es algo que nos ha enseñado el santo que vivió muchos años en el Sahara,
en medio de los musulmanes, Saint Charles de Foucault. Es un francés y que nos enseña justamente esa dimensión de la fraternidad universal. Conocer, reconocer al otro como mi hermano, no es un desconocido. Y este tiempo tiene que ayudarnos a eso también, al indígena, al mendigo, al adicto, al que está en la cárcel, al papá que es violento, alcohólico, maltratador, al papá a la mamá que fue una persona descuidada. Bueno, es un ser humano. Y eso es lo que viene justamente el niño, Dios, a manifestarnos, ¿verdad? Asume toda esa realidad del sufrimiento, del fracaso, de la miseria humana, ¿verdad? Dios viene a elevar nuestra humanidad, ¿verdad? A divinizarnos, ¿verdad? Y eso es el gran regalo justamente que nos trae esta Navidad, que tomemos conciencia también de esa venida del Salvador que nos hace que nosotros también seamos parte de este proyecto de Dios. Amén, qué lindo, qué lindo. Entonces llegamos a la parte final de nuestra programación. Muchísimos temas quedaron en el tintero. Vamos a tratar de seguir hablando en otras ocasiones sobre la reconciliación y demás temas, porque es un tema central y tiene su proceso, como les dije, como estuvimos mencionando acá. Y cada una de esas rupturas se puede profundizar muchísimo, pero no podemos hacer todo de una vez. La ruptura con Dios, la ruptura con el prójimo, la ruptura consigo mismo. Son 3 rupturas que uno tiene que tratar de reconciliar, y a la medida que avancemos en esa reconciliación vamos a tener un mayor bienestar de una manera general, ¿verdad? Entonces les agradezco mucho por la sintonía. Muchísimas gracias, Padre, por estar presente. Gracias a nuestro amigo Cornelio DJ. Gracias a toda la sintonía que nos ha estado viendo y escribiendo. Me enviaron muchos mensajes, no voy a poder responder todos, pero vamos a tratar de hacer siguientes ediciones para ir respondiendo esas preguntas. Muchas gracias por la sintonía. Un feliz, bendecido Navidad para todos. Chau, chau. Gracias. De todos sitios han llegado a Machu Picchu gente para celebrar el equinoccio de verano que me han dicho es la Navidad astral. El Jockey Plaza está repleto de trineos, Papá Noel, espinos y demás. Mientras Jesús está en el estacionamiento, casi en la puerta de atrás. Llévense si quieren los regalos, el puré de manzana y el pavo. Llévense las luces y hasta el árbol, pero al niño en su pesebre no se atrevan ni siquiera a tocarlo. Sin Jesús, no hay Navidad sin Jesús. Vendan lo que vendan, inventen lo que inventen, no hay Navidad sin Jesús.